Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos al capítulo 1 del libro de Isaías, que dejamos pendiente un pedacito para continuar en este estudio, y es un pedacito bastante duro, bastante cruel, pero muy realista. Salomón nos habla en Eclesiastés y nos dice: nada hay nuevo debajo del sol. Lo que oyes antes ya fue. Y nosotros a veces vemos con asombro nuestra sociedad corrupta, y todo eso antes ya existió. El hombre ha sido malo por naturaleza, el corazón del hombre es malo, y todas estas cosas vamos a ver cómo las ve Dios, y Dios nos habla acerca de esto. Entonces vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de poder y de gracia, delante de ti venimos, Señor, para aprender acerca de ti y para entender cómo tú nos dices que debemos tener nuestros ojos puestos en ti, Señor. Y nos adviertes acerca de la confianza vana en el hombre, diciéndonos: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, más bendito el hombre que confía en Jehová. Te pedimos, amado Señor, esa sabiduría para entender que todos los seres humanos, Señor, somos defectuosos, hemos sido vendidos al pecado, nacemos con una naturaleza caída, pecaminosa, sucia, pero que en comparación al Dios maravilloso que servimos, que es perfecto, que es fiel, que es santo, no hay nada que decir, Señor. Tú eres la roca cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud. Dios justo y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Te pedimos, amado Dios, que nos enseñes a confiar cada día plenamente en ti, a colocar en ti, Señor, el depósito de nuestra fe, a obedecerte, a estudiar tu preciosa palabra, a conocer tus mandamientos y colocar toda buena disposición para obedecerlos, entendiendo que todo lo que tú has escrito, que todos tus mandamientos son mandamientos de honra, de rectitud, para que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que el Hijo de Dios se porte a la altura del llamamiento que le ha sido hecho, un llamamiento de santidad, un llamamiento, Señor, para ser príncipe, rey, sacerdote y, lo más importante, siervo de nuestro Dios. Si nosotros te servimos y te honramos en la tierra, tú nos honrarás en el cielo. Si nosotros no te servimos ni te honramos en la tierra, tú nos apartarás de ti, Señor, de tu presencia eternamente. Te pedimos tu bendición, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, tu palabra que vamos a estudiar en esta mañana. Te rogamos, amado Dios, que seas propicio, Señor, a cada necesidad, a la situación en particular por la que atraviesa nuestra vida. Oramos, Señor, por la salud de tu siervo José Eber Herrera, que tiene cáncer, Padre Santo, y te pedimos por él, nuestro amado Señor, para que extiendas tu mano de sanidad, de bondad y de misericordia y lo sanes, Señor. Y oramos, amado Dios, por cualquiera de nosotros, Señor, que se encuentre enfermo, Padre nuestro. Sabemos, Señor, que tú tienes poder para sanar y que en el nombre de Jesucristo hay poder, Señor, para restaurar nuestra salud. Sánanos, bendícenos. Danos, Señor, cada día un motivo más para estar felices en tu presencia, Señor, para tener, Señor, agradecimiento ante nuestro Dios, Señor, que hace proezas, que hace maravillas por nosotros. Guárdanos del mal, bendícenos y ayúdanos, oh Dios amado. Colocamos nuestra vida en tus manos, dándote gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 21 en adelante. En Isaías estaba viviendo una época bastante oscura del pueblo judío. El pueblo judío fue el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios aprendió los pecados de los pueblos que le circundaban. Pero el pueblo de Dios decidió que era más agradable vivir conforme a los apetitos carnales que en la vida de santidad que Dios demandaba. Pero el pueblo de Dios abandonó a su
Dios. Y ese abandonar a Dios puede que nos llegue a nosotros. ¿Cuál será la respuesta? Sí. La deserción en el camino de Dios es muy alta. Muchos son los llamados, pero los escogidos son pocos. Realmente los que perseveran hasta el fin serán salvos, pero son pocos los que se dan por convencidos de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a empezar nuestro estudio. Dice el versículo 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Pregunta a Dios con asombro, ¿cómo Israel pasó de ser una nación fiel a compararla con una ¿qué? Con una ramera. ¿Qué significa o qué contraste hay entre la fidelidad de una mujer de su casa, llena de virtudes, y una ramera? Es difícil encontrar muchas cosas afines dentro de ello. ¿Y por qué la refiere así? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Porque la mujer fue hecha de mejor material que el hombre. Sí. ¿El hombre fue hecho de qué? De barro. Pero la mujer fue hecha de costilla y carne. Y no solo de costilla y carne, en el corazón reposan nuestras emociones y nuestros sentimientos más profundos. Cuando una persona tiene una pena moral, ¿qué dice? Me duele aquí entre pecho y espalda. ¿Cómo que le duele? El corazón. Entonces, de ahí que la mujer es pura emoción, puro sentimiento. La mujer es diferente, pero también la mujer es más moral que el hombre. La mujer es más especial, la mujer tiene más fe. Cuando nuestro Señor Jesucristo moría en la cruz, ¿cuántas mujeres había allí? 5. ¿Cuántos hombres? 1. Juan. Entonces el significado de eso, lo que quiere decir es que la mujer es más fiel. Entonces aquí hace Dios esta comparación. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo has cambiado? ¿En qué te has convertido, mujer? Y esto se refiere a que el pulmón moral de una casa es ¿quién? La mujer. La mujer a veces pasa y ve al marido mirando lo que no... ¿Qué hace mirando esas porquerías? ¿Usted qué hace ahí? Y el trabajo de terminar la educación que a veces papá y mamá no hicieron bien, ¿quién lo debe concluir? La mujer. Por eso dice la palabra de Dios muy claramente, la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Buenos cimientos, buen material, van a dar como resultado una buena construcción. Versículo 1 sigue diciendo, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Dios se sorprende de la realidad actual de su pueblo. Cuando la gente tenía el amor de Dios, cuando la gente respiraba su comunión con Dios, ellos eran justos. Ellos tenían un buen trato, buenas leyes, ellos eran muy humanos. Entonces nos dice, y Dios se admira de lo que está ocurriendo, llena estuvo de justicia, ya evitó la equidad, todo se hacía correctamente, pero ahora los homicidas. ¿Cómo estamos los colombianos en nuestras estadísticas de homicidios? Terrible. Van disparados. Cada vez hay más muertos y cada vez a menos le importan los muertos. Inclusive hay algunos que dicen que hay buenos muertos. O sea, el irrespeto por la vida, nuestra falta de virtudes cada vez es mayor. Y pensamos que estamos en tiempos más, ¿qué? Modernos, en tiempos mejores. No, seguimos siendo como siempre hemos sido. Seres que cuando nos apartamos de Dios, todo lo malo que hay en nosotros empieza a florecer. ¿Por qué viene esto? Y Dios se pregunta por qué su pueblo se ha convertido en esto. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 7. Mateo 15, 7.
En Mateo 15:7, Mateo alude a una de las citas de Isaías, pero vamos a leerla allí en Mateo 15:7. Mateo 15:7 dice lo siguiente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué significa esto? La religión hace al hombre hipócrita. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el juego de Satanás? ¿Cuál es? Lo importante no es lo que se es, sino lo que se aparenta. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Dios quiere que nosotros no seamos hipócritas. Dios quiere que nosotros seamos sinceros, honestos, correctos. Que vivamos de verdad el Evangelio de la gracia de Dios. Porque si tú vives de verdad el Evangelio de la gracia de Dios, tu salvación es real. Pero si tú eres hipócrita con Dios, no hay nadie que pueda engañar. ¿A quién? A Dios. Nos engañamos a nosotros mismos y tu salvación entonces no será real. Entonces nuevamente nos dice aquí: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros desechamos la palabra de Dios. Que muchas veces nos ofende la palabra de Dios. Y ese es el camino a la apostasía. La palabra de Dios debe ser para nosotros la última y la primera palabra. Volvemos a nuestro estudio en Isaías y seguimos leyendo este versículo que tenemos acá, este versículo 2, versículo 21. Tenemos ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Cómo está nuestra sociedad moderna? ¿Cómo están los gobiernos hoy día? Mire la cantidad de protestas, mire el vandalismo, mire cómo el descontento social está por todas partes. Pero no es un descontento en el cual la gente entienda que Dios nos dijo que con el sudor de tu rostro, ¿qué? Comerás el pan. La gente quiere estar mejor, pero no quiere trabajar. Entonces, ¿cómo se puede estar mejor y sin trabajar? Vándalos, violencia, ladrones. Eso es lo que está abundando en nuestros días. Versículo 2 dice: tu plata se ha convertido en escorias y tu vino está mezclado con agua. Está diciendo: tus joyas son basura y tu vino es vinagre. Está diciendo: has cambiado tu esencia. ¿El cristiano moderno puede cambiar su esencia? Sí. Y esa transformación o esa metamorfosis es muy apropiada cuando se acerca diciembre. ¿Por qué? Porque diciembre es el mes en el que muchos cristianos se transforman, no hacia lo bueno, ¿hacia lo qué? Hacia lo malo, hacia lo mundano. Entonces lo que está diciendo aquí Dios dice: tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Entonces lo que era hermoso en ti se ha vuelto malo. Desafortunadamente, muchas sociedades piensan que a través de el progreso económico, la educación y muchas cosas van mejorando. Ya está demostrado, no hay ninguna sociedad que sea la mejor. Todo en donde el hombre mete la mano está podrido. Hay una que otra persona que todavía teme a Dios y hace las cosas bien. No todo está perdido. Desafortunadamente la anarquía política es lo que está hoy día de moda y hay 5 razones que causan la caída que han causado la caída de los grandes imperios. Vamos a mirar esas 5 razones. La primera, minar los cimientos de la sociedad.
¿cuál es la base fundamental de la sociedad? La familia. Cuando se mina la familia, cuando se destruyen los principios de la familia, empieza el proceso decadente. La santidad del hogar. La segunda, impuestos cada vez mayores. ¿Cómo estamos nosotros? Ahí vamos. No, las familias de nuestra sociedad son familias fuertes, el respeto por el papá, por la mamá. ¿Se acuerda que antes, quién de nosotros se atrevía a decirle, a abrirle mucho los ojos a nuestro papá o a nuestra mamá? Porque se nos podían salir de la cabeza. ¿Qué? Los piojos y los ojos. Había un temor y un respeto impresionantes. Hoy día ya no, ya eso se perdió. La familia ha perdido sus principios. Impuestos cada vez mayores, el mal uso de los bienes del Estado, o sea, ¿eso cómo se llama? El robo de grandes sumas de dinero y la impunidad. Se robó 5.000 millones, 10.000 millones, le dieron 5 años y le dieron casa por cárcel para que disfrute la plática. Eso es un negociazo. Y esa es la realidad. Y cualquier persona que hace un robo menor, 20 años, 30 años. Y esa es nuestra justicia, desafortunadamente. Duele decirlo, pero esto es cierto. La tercera, la locura en cuanto al placer y la inmoralidad. ¿Cómo andamos hoy día? Alguien dijo por ahí que la maldición de la reina, ¿se acuerda la reina de nosotros que dijo? Hombre con hombre, el hombre se complementa al hombre con hombre, mujer con mujer del mismo modo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir una sociedad sin límites, sin que se pongan ese orden de parte de Dios. Todo esto va ayudando a que un imperio, un país, una nación caiga. La locura en cuanto al placer y la inmoralidad. Ahorita estaba viendo por ahí un reportaje en España en donde hay un fenómeno allá, no solo allá, sino también por todas partes. Los hombres no se quieren casar. Entonces se han inventado unos tours en donde se suben las mujeres a los buses y llevan los buses a diferentes pueblos para que consigan, ya sea una relación de un día, de 15 días, de un mes, o sea, no importa, o sea, ¿qué quiere decir eso? Hoy día el índice de matrimonios y divorcios está casi a la par. ¿Qué dijo Jesús acerca de los últimos tiempos? Estarán casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir? Estarán casándose y divorciándose. Estamos en esos días. Son señales de los últimos tiempos. Cuarto, la preparación de grandes ejércitos y arsenales militares para la guerra. ¿Cómo andamos en ese sentido? Estamos comprando armas, preparándonos para la guerra. ¿Por qué? Porque la paz no es un buen negocio. Cuando llega la paz hay que solo hacer inversiones para apoyar, pero cuando llega la guerra hay venta de fusiles, granadas. O sea, el amplio arsenal que se mueve y el negocio tan fuerte de la guerra es más rentable que el negocio de la paz. A muchas personas les conviene más que haya ¿qué? Guerra, ¿qué paz? Y por último, el decaimiento de la religión. Llamémoslo de otra manera, abandonar a Dios. La Biblia lo llama ¿cómo? Apostasía. 5 principios en donde se viene el decaimiento de una nación. Entonces, el versículo 23 nos dice, tus príncipes, o sea, tus gobernantes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Este versículo 23, ¿cómo queda a nosotros los colombianos? Parece que estuviese hablando de nuestros gobernantes. ¿Qué dice? Tus príncipes, prevaricadores. ¿Qué significa esto de ser prevaricadores? Significa que conocen lo que deben hacer, pero descaradamente hacen lo indebido.
tus príncipes predicadores y compañeros de ladrones. Por ahí hay un término que se usa mucho, ladrones de cuello blanco. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. ¿Cómo llamamos esto aquí en Colombia? ¿Sabe cómo lo llaman? Mermelada. ¿Se ha escuchado? Para darle un... no, es que la mermelada. Y todos, bueno, Dios quiera que todavía haya quienes no, todos se untan de esa mermelada. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que desafortunadamente que la corrupción es como un cáncer que va invadiendo todo el cuerpo. Tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Qué quiere decir eso? Pequeños inconvenientes. Si usted va ante un abogado y tiene un reclamo y su cuantía no es grande, no, nadie lee. No, eso le da como 2 millones, pero ese proceso no se lo hace nadie, porque eso... Entonces, significa que si hay mermelada, podemos trabajar, y si no hay mermelada, pues no. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 y 34. Primera de Corintios 15, 33 y 34. Primera de Corintios 15 nos advierte acerca de nuestros amigos. Primera de Corintios 15, 33. Leemos Primera de Corintios 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa esto? Significa que somos vulnerables por nuestros oídos y por nuestra boca. Que si tú empiezas a mirar, a contemplar de alguna manera el mal camino, ¿qué quiere decir eso? Eso es un indicio que dentro de muy poco, ¿por dónde marcharás? Por ahí, por el mal camino. No erréis. Primera de Corintios 15, 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Mucha gente que no conoce a Dios, ¿qué dice? Ay, fresco, que eso el que peca y reza, ¿qué? Empata. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Dice: el que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Dice en alguna parte de la Biblia que el que practica y reza empata? No. Pero muchos cristianos también hacen lo posible por vivir su vida como la viven los demás que no conocen a Dios. Velad debidamente quiere decir, vele debidamente. Quiere decir que usted debe estar despierto y conocer la verdad. Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Dios no es ministro de pecado. El libro de Isaías, en el capítulo 55, vamos a Isaías nuevamente, pero al capítulo 55. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, Dios nos advierte acerca de sus pensamientos versus nuestros pensamientos. Isaías 55, versículo 8. Dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué muchas veces abrimos la Biblia y encontramos que lo que Dios nos pide es tan complicado, tan difícil, tan... Parece que el Señor como que anda... diferente a nosotros. Sí, Señor, es diferente a nosotros. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Entonces, esto es lo que nos aclara aquí el libro de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe qué quiere decir esto?
que casi siempre lo que yo pienso acerca de Dios estoy equivocado. Dios no es como yo pienso, Dios es como Él se ha revelado a través de la palabra. Y mi proceder tampoco es como el proceder de Dios. Y entonces por eso Dios me dice cuál debe ser mi proceder conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo, ¿qué nos dice en cuanto a problemas con nuestro hermano? Nos dice si vas a la casa de Dios a presentar tu ofrenda y allí te acuerdas, ¿qué dice? Que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra él. Porque si tú tienes algo contra él, pues es más obvio que tienes que ir a arreglarte con tu hermano. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja tu altar allí, deja tu ofrenda allí frente al altar y vaya, ¿y qué? Y reconcíliese primero. ¿Con quién? Con su hermano. El ministerio de la reconciliación, el ministerio del amor, el ministerio... Esa es la verdadera fe que nosotros debemos compartir y debemos vivir. Y vaya y reconcíliese con él, estando tú y él, ¿qué? ¿Qué dice? A solas. Arregla tu problema. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de la mente y el corazón de Dios y aprendamos a vivir una vida conforme a su voluntad. La voluntad de Dios no es conforme a nuestros pensamientos. Dios no piensa como nosotros, Dios piensa diferente a nosotros. Volvemos a nuestro estudio en Isaías. Dice el versículo 24, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Este versículo es terrible, este versículo es uno de los versículos más duros. ¿Qué significa eso? Significa que horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De Dios. Pobrecito el cristiano que Dios lo reclasifica como su enemigo. ¿Por qué? Lo destruirá. ¿Y cuándo un cristiano puede ser reclasificado como enemigo de Dios? Cuando abandonó los buenos caminos del Señor. Entonces nos dice aquí, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción en mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. A veces tenemos también en este concepto una idea totalmente equivocada porque muchas veces decimos, ay, eso Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y eso, Diosito, Chuchito lindo, Él nos perdona todo. Hay un límite. Hay un límite. Y ese límite, después de que lo pasas, ya no hay nada que hacer. ¿Se acuerda que Esaú vendió su primogenitura por un guisado de lentejas? ¿Se acuerda que Esaú perdió la bendición y la procuró recuperar con lágrimas y la recuperó? No, ya no la recuperó. Después de que el rey Saúl decidió desobedecer al Señor y después de que el Señor se apartó de Saúl, ya no hubo nada que hacer. La gracia de Dios es maravillosa, abundante, pero también el Señor tiene un límite. Aquí dice el Señor, me vengaré de mis enemigos. El Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 14, un versículo muy hermoso, San Juan 15, 14. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, Dios clasifica quiénes son sus amigos. San Juan 15, 14 dice lo siguiente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quiere decir que la amistad con Dios está condicionada con la obediencia. ¿Tú eres amigo de Dios? Si le obedeces. Pero si estás en la línea de los desobedientes, ¿qué quiere decir entonces? No soy amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece, ¿qué? El pecado. Dios no tiene comunión ¿con qué? Con el pecado.
Es tan difícil para nosotros entender esto, pero es tan palpable cuando lo vimos en Jesucristo muriendo en la cruz, cuando Jesucristo está agonizando en la cruz. Expresa, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Fue acaso que el Padre lo abandonó en el peor momento de su vida? No. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado del mundo fue puesto ¿sobre quién? Sobre él. Y el pecado inmediatamente, ¿qué? Lo separó. O sea que el pecado en mi vida, grande, mediano o pequeño, ¿me separa de Dios? Sí. Y si yo vivo en pecado, practico el pecado, me deleito en pecado, ¿soy hijo de Dios? Entonces, ¿qué soy? Una persona más que se autoengaña. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos acá, es un versículo hermoso, dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué versículo tan hermoso. Ya no los voy a llamar siervos, sino amigos, y todo lo que oí de mi Padre, ¿qué es eso? La Biblia, el maravilloso libro, lleno de ¿qué? De las revelaciones de Dios, os las he dado a conocer. Y tenemos la tarea, ¿cuál es? Estudiar la Biblia, entenderla, ¿y qué? Y obedecerla. Esa es la tarea. Entonces aquí el Señor nos expresa eso, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué significa esta palabra tan hermosa? La voluntad de Dios es que nosotros demos frutos. ¿Y cuáles son los frutos que quiere Dios que yo dé? Frutos de obediencia, frutos de santidad, frutos de conocimiento y temor. ¿De quién? De Dios. Esos son los verdaderos frutos. Nadie dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué quiere decir esto con que vuestro fruto permanezca? Que nosotros debemos permanecer en la obediencia, en el estudio de la palabra de Dios. Para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Sí, pastor, pero es que ese versículo debe tener algún error, porque yo he pedido tantas veces esto y no se me ha cumplido. ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo en pecado, Dios todavía no te ha oído. ¿Cuál es la oración que Dios escucha del pecador? La oración de arrepentimiento, de confesión de sus pecados. Y entonces, cuando el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, entonces la línea con Dios quedó activada. Y hasta ahora, hable que lo escuchan. Pero si tú vives en pecado, practicas el pecado, puedes hablar lo que tú quieras y no pasó nada. Un ejemplo de esto, 2 hombres subieron al templo a orar. La oración del fariseo y la oración del publicano. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? Consigo mismo de esta manera. ¿Oraba con Dios? No. Oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, ni siquiera es como ese publicano. ¿Qué tenía esa persona? Orgullo, arrogancia, altivez en su corazón. ¿Iba a ser oída por Dios? No. El publicano ni siquiera se atrevía a levantar su rostro al cielo. Se daba golpes de pecho y decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué dijo Jesús acerca de esas 2 oraciones? De cierto, ese fue justificado antes que el otro. Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Volvemos entonces a Isaías y seguimos leyendo acá nuestro estudio.
Tengo otra cita aquí que no nos va a gustar acerca de los enemigos de Dios. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, Lucas 19, 27. Lucas 19, 27 es una cita bastante dura, pero real. Lucas 19, 27. En Lucas 19, 27, Jesucristo habla acerca de sus enemigos. Y leamos lo que dice allí. Dice así: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, muchos dirían, los voy a perdonar. Démosles otra oportunidad. ¿Qué leemos ahí? Dice, traerlos acá, ¿y qué? Y decapitarlos delante de mí. ¿Qué significa eso? Dios es vida, pero Dios es muerte. La misma palabra, la palabra de Dios, que es para vida y salvación de nosotros, esta misma palabra también será para destrucción y muerte. Volvemos a Isaías y continuamos nuestro recorrido bíblico. Dice el versículo 25, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Este versículo parece demasiado estricto, pero es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios le dijo a Abraham, y Abraham respondió, heme aquí, Señor. Y Dios le dijo el siguiente requisito: Abraham, anda delante de mí y sé qué, perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo mismo, perfección. ¿Cómo viene esa perfección? Mire, ¿viene con qué? Con la obediencia a la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros caminemos en perfección. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 9, Salmos 32, 9, Dios, hablándonos acerca de esta perfección, nos da un consejo bastante duro, pero a la vez hermoso, Salmo 32, 9, acerca de nuestra terquedad, y nos dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Nosotros diríamos más coloquialmente, no seas burro. Sí. No seas como el caballo, como el burro sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué quiere decir esto? Para Dios hay dos métodos, por las buenas y el otro ¿cuál es? Por las malas. ¿Cuál es mejor? Si tú aprendes por las buenas, te evitarás mucho dolor, pero si aprendes por las malas, pagarás un precio. Que han de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos, cantad con júbilo, vosotros los rectos de corazón. ¿Qué quiere decir esto? El mejor camino es el camino con Dios. Es el mejor camino. Este Dios es nuestro Dios, Él nos guiará aún más allá de la muerte. En el libro de Zacarías, un poquito más adelante de Isaías, encontramos la profecía acerca de esta futura limpieza sobrenatural que Dios hará acerca de su pueblo. Zacarías 13, versículo 8. En Zacarías 13, versículo 8, dice lo siguiente: acontecerá en toda la tierra de Israel, dice Jehová, que 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. ¿Qué quiere decir esto? Más de la mitad, 2/3 partes del pueblo judío no recibirán la gracia y el amor de Dios para ser salvos. ¿Por qué? Porque no quisieron. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová,
que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. ¿Cuánta? 1/3 parte, un grupito pequeño. ¿Esos qué? Van a tener corazón dispuesto, ¿para qué? Para reconocer su pecado y para creer en Cristo. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte. O sea, ¿qué significa? A esa 1/3 parte que tiene corazón para creer, la pasará Dios por el ¿qué? Por el fuego. ¿Cómo se llama ese horno? La tribulación y la gran tribulación. ¿Y cuánto tiempo durarán en el fuego? 7 años. Y meteré en el fuego la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, o sea que eso va a ser terrible. Y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué método de aprendizaje escogieron? ¿Consejo? ¿O qué? O sea, ¿por las buenas o por las malas? Las malas. Pero van a aprender. Lo hermoso es que van a aprender. 1/3 parte del pueblo judío, conocido como el remanente de Israel, ellos recibirán a su Mesías, ellos creerán en su Mesías, ellos entregarán su vida, su corazón, ¿hacia quién? Hacia Jesucristo, de tal manera que realmente serán consagrados a nuestro Dios. Entonces aquí nos habla acerca de esa depuración de manera tan exhaustiva que Jesucristo hará en medio de su pueblo. Volvemos a leer el verso 25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Este versículo tan maravilloso nos expresa de qué manera el pueblo judío en los últimos tiempos tendrá un corazón perfecto para con Dios. No se aceptará ningún torcido. Tanto que si algún judío osara usar el nombre de Dios en vano, su padre y su madre que lo engendraron, lo matarán. ¿Por qué? Porque ellos no lo permitirán. El pueblo de Israel volverá ¿a qué? A su comunión íntima. ¿Con quién? Con su Dios. De una manera sobrenatural y maravillosa. De la manera como dice la palabra del Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Qué maravilloso es esto. El Señor volverá a traer lo antiguo, como, ¿se ha visto la moda? ¿Ha visto que antes los apaches y todos esos que les llevaban así el cabello todo parado y hacían cosas y eso se pintaban por aquí unos y hacían, y hoy día ¿cómo estamos? Así. Por ahí hay unas bromas en el internet. Sacaron a una persona llena de piercings y sacaron un marranito lleno de los tromperos que les ponían. ¿De dónde salió esa moda? Pero realmente todo lo que ahora es, ya hace mucho tiempo fue. Inclusive en la cultura judía, los aretes para los hombres significaban que eran esclavos de amor, pero existían. Entonces el versículo 26 dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Dios traerá su gobierno a la tierra. ¿Qué va a pasar cuando Dios traiga su gobierno a la tierra? Va a ser maravilloso. O sea que los cristianos participaremos en política. En ese entonces la política será completamente ¿qué? Incorrupta, transparente. Y sí participaremos en política. El Señor vendrá y traerá la ley, y a través de la ley también con ella traerá a todos sus siervos y gobernaremos en este mundo, pero seremos incorruptibles porque vendremos en nuestro cuerpo glorificado. Todavía en este momento, por ejemplo, hay cristianos que están en política y están haciendo bien el papel. Sí. ¿Qué cristiano puede participar en política y hacer las cosas bien? El que se lo proponga.
¿Qué pasó con Daniel? Algunos usan a Daniel como ejemplo. ¿Qué hizo Daniel? Y se propuso Daniel no contaminarse ni con la comida del rey, ni con el vino del rey, ni con nada de lo que hacían los babilonios. Y se guardó puro Daniel en medio de la cultura babilónica, lo peor del ocultismo de la historia de la humanidad. Se guardó puro para Dios. O sea que sí se puede. Seguimos entonces, dice, Sión será restaurada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Juicio y justicia. ¿Qué pasa cuando hay juicio y justicia? Cuando hay juicio justo y cuando la justicia se aplica como debe ser, hay paz. Pero cuando se hacen juicios amañados y justicias injustas, hay problemas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Deuteronomio 32, versículo 4 nos habla acerca de la esencia de Dios y nos habla acerca de quién es nuestro Dios. Deuteronomio 32, versículo 4 dice lo siguiente. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Cuando el Señor gobierne, nadie se quejará de la justicia. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hará Dios en alguna etapa de su vida, en algún momento de su infinita existencia, ha hecho algo malo? No, nunca. El sello de Dios está plasmado en los días de la creación. ¿Cuál es el sello de Dios? Y vio Dios que era bueno, sobremaneramente bueno. Sí, pero es que Dios hizo al diablo, ¿o no? No, Dios no lo hizo. Dios hizo el pecado. Tampoco. ¿Por qué a veces sacamos conclusiones como esas? Porque no estudiamos la Biblia. Dios hizo a Luzbel. ¿Cómo era Luzbel? Dice la palabra de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Pervertiste tu corazón a causa de tu hermosura. Luzbel, luz bella, el querubín perfecto, él se corrompió y engendró a Satanás, que quiere decir Lucifer. Él engendró el pecado. Él incitó a la gente a pecar. Pero, ¿qué de malo ha hecho Dios? Nada. Y es importantísimo que tengamos la palabra de Dios que nos dice que nuestro Dios no hace nada que sea indebido. Él es justo y recto. Versículo 28 dice, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Terrible esto. ¿Quiénes son los rebeldes y quiénes son los pecadores? Los rebeldes, no, la Biblia, sí, pero la Biblia no hay que creerla toda. No, lo que pasa es que la Biblia, no hay ningún escrito original de la Biblia. La Biblia. Los que hemos estudiado a veces tenemos textos y los textos de estudio van cambiando cada año de acuerdo a las metodologías y de acuerdo a las corrientes ideológicas del país. Pero los que tenemos, por ejemplo, la Reina Valera 60, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué encontramos en ella? Verdades actualizadas. Es un libro que no pasa de moda. La perfecta y maravillosa palabra de Dios. Los rebeldes, Apocalipsis 21:8 nos da una lista de los excluidos en el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Dice Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es tu parte y dónde está?
¿Dónde tienes tu corazón? ¿A qué se refiere? Mire, a veces una persona compra un carro y el carro se le vuelve ¿en qué? En el ídolo. Uy, eso lo limpia, lo pule, eso mejor dicho. A veces tiene su casa, tiene algo, tiene una moto, tiene una cicla. Eso mejor dicho, que no me la toquen, no me la miren, no la presto. Bueno. Dios quiere que nosotros aprendamos que la única posesión invaluable y preciosa que un ser humano puede tener, ¿cuál es? Dios. Y si lo tienes, tienes todo. Pero si no lo tienes, lo perdiste todo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es tu sueño? Algunos dicen terminar esa finquita, la casa que estoy haciendo, tener más plata. Todo lo que hay en este mundo está destinado para ser quemado y destruido en el fuego. ¿En dónde tienes tu parte? Si la tienes en el cielo, allá está bien. Síguela cuidando. Ven y séme fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Volvemos a Isaías y seguimos leyendo. El versículo 29. Entonces os avergonzarás las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que el pueblo judío va a tener vergüenza de las encinas y de los huertos? ¿Qué significaba esto? Eran árboles que ellos adornaban, y debajo de esos árboles fornicaban y hacían culto a sus dioses paganos. Y los huertos eran lugares de reposo en donde llevaban tortas de pasas para ofrecer a sus dioses paganos. ¿Y por qué se van a avergonzar de eso? Porque algún día les brillará el entendimiento y entenderán cuando pasen por el horno de fuego de la tribulación y de la gran tribulación, y cuando ellos no hagan sino clamar a sus ídolos y que nadie les responda, entonces van a entender que solo hay un Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres, y se llama ¿cómo? Jesucristo. Y cuando ellos pasen por eso y se den cuenta que nadie los ayudó, que nadie los socorrió, y que solamente Dios es el único y verdadero Dios, entonces lo que hacían antes, ¿qué pasó? Les va a dar ¿qué? Vergüenza. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja. ¿Qué significa? Usted sabe, un árbol frondoso, verde y de pronto lleno de flores. ¿Cómo se ve eso? Bonito, hermoso. Ahora, transfórmelo. Seco. Sin una sola hoja, sin una sola flor. Seco y muerto. ¿Cómo se ve eso? Un chamizo ahí. ¿Y qué ve uno en un árbol seco de eso? ¿Me decía que caiga? Sí. Se le caiga a uno encima en una tormenta, un ventarrón, lo tumbe y... ¿qué ve? Un riesgo. Dice, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. ¿Qué tenían de bonito los huertos? Pues que había muchas aguas y que a través de las aguas y de los ríos que se hacían, los huertos permanecían verdes. Pero ¿cómo es un huerto sin agua? Horrible. ¿Sabe qué es lo que está simbolizando esto? ¿Cómo somos nosotros con Dios? Reverdes seremos. ¿Qué dice Dios? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Pensamientos de paz. Para daros el fin que esperáis. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere vernos bien. Si nosotros queremos honrarlo, amarlo y obedecerlo. Y termina el versículo 31 diciéndonos, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el pueblo judío hoy día dice, la ciencia y las armas nos darán la paz.
¿Será cierto? No. Uno de los países que más premios Nobel tiene es Israel. Y uno de los países que más y mayor arsenal nuclear y de todo tipo también es Israel. ¿Tienen paz? No. ¿Qué van a entender algún día? Que el único que les puede dar paz es ¿quién? Dios. Algún día lo van a entender. ¿Cuándo? Desafortunadamente, cuando pasen por el fuego de la prueba, de la tribulación y de la gran tribulación. Terminamos nuestro estudio en el Salmo 20, versículo 7 al versículo 9. Salmo 20, versículo 7 al versículo 9. Este Salmo 20 nos ofrece un desafío de fe y de confianza. Salmo 20, versículo 7 al versículo 9, y aquí terminamos. Salmo 20, versículo 7 dice, estos confían en carros, aquellos en caballos. ¿Qué significa? ¿En qué confías? ¿En quién confías? Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios, del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Qué quiere decir esto? El mejor amigo. ¿Quién es? Dios. Nos ayudará si nosotros invocamos su nombre. Nos oirá si nosotros pedimos perdón. Nos ayudará si somos sus hijos. Nos socorrerá si somos sus amigos. Pero ¿cómo soy su hijo? ¿Pero cómo soy su amigo? ¿Vosotros sois mis amigos? Si hacéis lo que yo os mando. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella maravillosa, Señor, toda ella llena de consejos y mandamientos de vida, para que aquella persona sabia que los reciba y los practique salve su alma. Ilumina, Señor, nuestro entender, nuestro corazón, y danos hambre y sed de obediencia, Señor. Llena nuestra vida de la voluntad de querer conocer, entender y obedecer. Tu deseo es transformarnos. Tú quieres que nosotros seamos diferentes. Dejemos de ser como nosotros generalmente somos y aprendamos a ser como tu Hijo es, Señor. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú nos has dado, Señor, tu palabra y tus mandamientos para que nosotros los estudiemos, los conozcamos y aprendamos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre Celestial. En tus manos, Señor, colocamos el depósito de nuestra fe y te pedimos, Señor, sé propicio a cada uno de nosotros. Socórrenos, bendícenos, líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, a caminar limpia, sabia y honestamente por el camino, Señor, de la rectitud, por el camino de Dios. Guíanos, Señor, en la senda de tus mandamientos, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, trae bendición sobre cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, lo que voluntariamente ofrecemos delante de ti. Pero recuerda que antes de ver Dios tu ofrenda, mirará tu corazón. Por eso, Dios quiere que antes de que tú, si es que has decidido y si quieres presentar una ofrenda, presenta primero tu corazón. Lava tus pecados en la fuente, en el raudal de la sangre del Cordero de Dios, que limpia, que perdona todos nuestros pecados. Y luego, ve y presenta tu ofrenda. Te pedimos, amado Señor, tu santa bendición, derrama de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos en todo y por todo, precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.